Hola, buenas. Vamos a hacer este pequeño taller de herramientas de inteligencia artificial para la empresa. Hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial. Sin embargo, la realidad es que muy pocos negocios están aplicando esta de forma efectiva. Y esto representa una gran oportunidad o una gran amenaza, porque las empresas que no empiecen a integrar la inteligencia artificial en sus procesos corren en la actualidad el riesgo de quedarse atrás. ¿Pero por qué? ¿Por qué la inteligencia artificial aporta algo clave? Bien, lo que aporta es velocidad de ejecución. Y en los negocios, la velocidad no es un lujo, es una ventaja competitiva. Pero cuidado, usar inteligencia artificial no simplifica simplemente incorporar las herramientas que están de moda. Todos hemos escuchado, prueba esto, prueba este otro, fíjate tú, qué divertido, ¿vale? No se trata de seguir tendencias, sino de algo mucho más estratégico. Analizar los procesos internos de tu empresa y descubrir en qué áreas puedes integrar la inteligencia artificial para automatizar tareas, reducir tiempos y mejorar tu eficiencia. Justamente eso es lo que vamos a intentar ver en esta formación. Vamos a analizar y vamos a ver directamente casos prácticos y reales basados en herramientas y metodologías que nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa ya estamos utilizando. Nuestro enfoque está centrado en los procesos, en los sistemas y en cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a escalar, automatizar y simplificar tu empresa. No nos centremos en algo puntual. Analicemos los procesos, analicemos nuestros sistemas y luego veamos todo eso, cómo puede la inteligencia artificial modificar, ampliar y facilitar para mejorar el objetivo que pretendemos, que es una gran eficiencia en nuestro día a día empresarial. Nuestro objetivo con esta formación es que descubras nuevas posibilidades, que abras la mente a cómo la inteligencia artificial puede aportar valor real y que empieces a pensar en cómo adaptarlo tú a tu propio negocio. Antes de comenzar con los casos prácticos, quiero explicarte muy brevemente cómo funciona la inteligencia artificial y, en concreto, cómo podemos interactuar con ella, con ChatGPT, por ejemplo, que es una de las herramientas más conocidas y accesibles, pero todo lo que apliquemos hoy a ChatGPT se puede aplicar a cualquier otra inteligencia como Copilot o Gemini o Perplexity, es decir, cualquier otra de las herramientas de inteligencia artificial eh, que existen en estos momentos en el mercado y que nos dan acceso. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta, es decir, establecernos una cuenta que nos va a permitir a tener nuestro histórico de información en la misma. Luego, a escribir prompts, es decir, desarrollar prompts efectivos para que la inteligencia artificial nos devuelva aquello que es el objetivo que pretendemos cuando interactuamos con ella. Y finalmente, incorporar estas herramientas a los procesos habituales de trabajo para que sean mucho más eficientes. Existen tres formas principales de trabajar con esta herramienta y las vamos a analizar brevemente. Primero es el chat tradicional. El chat tradicional que lo encontramos en OpenAI, en Gemini o en Pilot, por ejemplo, o en Perplexity, prácticamente en todas las inteligencias artificiales que tienen como su origen el texto o la palabra para dar instrucciones. Esta es la forma más sencilla, porque además estamos acostumbrados a ella.
Todos chateamos. Podemos acceder desde nuestro navegador o interactuar con ChatGPT escribiendo lo que necesitas en una conversación tipo chat. Lo hacemos desde el móvil o incluso por voz. A este mensaje que tú escribes se le llama prompt y no es más que una instrucción o petición concreta. Por ejemplo, podemos pedirle que redacte un texto, resuma un documento o te dé ideas para una campaña. Es muy probable que prácticamente todos ustedes hayan usado alguna vez ChatGPT con esta forma conversacional. La siguiente forma son los ChatGPT personalizados o Custom GPTs. Esta opción está disponible para poder crearlos en las versiones de pago, para poder utilizarlo en estos momentos en todas las versiones. Recordemos que ChatGPT, como otras inteligencias artificiales, va generando nuevas versiones que va, en primer lugar, dándolo a la versión premium, a la versión de pago, y luego cuando genera nuevas versiones de sus GPTs, de su inteligencia artificial, lo que hace es que va liberando las anteriores a la versión gratuita, la versión freemium. Lo que podemos hacer es, nos vamos, por ejemplo, a ChatGPT, hay una opción que pone sección Explore GPTs y ahí vamos a encontrar herramientas ya configuradas para tareas específicas. Por ejemplo, hay GPTs diseñados para generar PDFs o para leerlos, resumirlos, editar imágenes en Canva, programar en diferentes lenguajes o resumir textos, entre otras muchas cosas. Lo importante es que estos GPT personalizados tienen tres componentes clave. Uno, un prompt base que define su comportamiento, un conjunto de conocimientos e información cargada en ese chat GPT específico para que dé unas respuestas más ajustadas a lo que pretendemos y en muchos casos la capacidad de ejecutar acciones conectadas a otras herramientas a través de APIs. Y vamos a ver algún ejemplo de eso. Incluso nosotros mismos, si tenemos la versión premium, la versión de pago, podemos crear nuestros propios GPTs personalizados y compartirlos de forma gratuita o de pago en este repositorio de GPTs que tiene ChatGPT y que podemos acceder dentro de la sección Explore GPTs. Y la tercera opción para conectarnos es la conexión vía API. Esta es una conexión más avanzada, pensada para automatizar procesos sin necesidad de estar frente al chat. Es decir, un API es una interfaz que conecta diferentes soluciones de software. A través de herramientas como Zapier, Make o N8N, podemos integrar ChatGPT con otros sistemas. Por ejemplo, cuando alguien rellena un formulario en tu web, podemos hacer que ChatGPT analice la respuesta y genere un informe automáticamente. O que nos envíe un correo o un aviso en Slack o cualquier otra acción. Luego veremos también las herramientas estas de automatización y veremos un ejemplo con Make. Además, OpenAI ha desarrollado una herramienta llamada Assistant API, que funciona como un chat GPT personalizado, pero con memoria, conocimiento específico y capacidad para interactuar con otras plataformas. Esto ya es a un nivel más técnico y no lo vamos a analizar, pero quería mencionároslo para que lo tengáis dentro de vuestra visión global y que sepáis que podéis contratar personas para que os puedan personalizar este tipo de cosas. A lo largo de este taller veremos ejemplos básicos y un poquito más avanzados. Nuestra intención es que con los pasos prácticos puedas ir comprendiendo cómo usar estas herramientas de forma útil y adaptarlas a tu negocio. Y si te interesa, podemos ver, de hecho, vamos a intentar ver cómo poder crear
digamos, el prompt perfecto. Es decir, lo que os vamos a enseñar es no a que copiéis y peguéis determinados prompts, que también os vamos a facilitar un listado de ellos, sino que vamos a aprender a crear nuestro prompt perfecto. ¿Vale? Al final, ¿qué es el prompt perfecto? El prompt perfecto es aquel que te devuelve exactamente lo que necesitas. Vamos con los casos prácticos. Bien, ¿dónde aplicarías la IA en tu empresa? Presta atención y piensa, ¿dónde podríamos aplicar esto en la empresa? Aquí os hemos puesto ejemplos. Pues podríamos identificar oportunidades, medir y optimizar, planificar estrategias, implementar soluciones. Al final, estas cosas forman parte de tu proceso para aplicar la inteligencia artificial en tu empresa. Si tú tienes una idea de dónde se podría aplicar, lo primero que deberías de hacer es esto, detectar estas áreas donde la IA nos puede dar beneficios. Una vez que la hemos detectado, vamos a planificar eh, una estrategia para de forma detallada poder ver cómo aplicar esta inteligencia artificial en nuestras empresas. Finalmente, una vez analizada esta estrategia, vamos a integrar, y después de haberlo probado, estas herramientas que hemos detectado como óptimas para nosotros en nuestra empresa. Y finalmente, lo que vamos a hacer es medir y optimizar. Medir los resultados y realizar los ajustes que vayamos viendo o que vayamos necesitando en un punto determinado. Bien, empecemos. ¿Cómo creemos y cómo vamos a crear un plan efectivo? ¿Cómo vamos a comunicarnos con la IA de forma efectiva? Y esto es el primer paso a realizar. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje natural es uno de los mayores beneficios y uno de los mayores obstáculos para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al utilizar el lenguaje natural nos creemos que la inteligencia artificial entiende como un humano. Y no, no entiende como un humano. Para explicarme mejor, y entre comillas, lo que tenemos que ver es que la inteligencia artificial eh, no es inteligente. Es decir, se basa en un entorno predictivo y en unos patrones de actuación y va aprendiendo de esos patrones, con lo cual cada vez va aprendiendo más. Y lo que sí tiene es, digamos, un, entre comillas, ADN de creatividad. Es decir, ah, tiene que generar ideas nuevas, tiene que generar soluciones nuevas a partir de lo que tú le estás presentando. Por tanto, esto es como si yo voy andando por mi oficina y veo a dos compañeros hablando, paso por delante y escucho un trozo de la conversación. Si yo escucho solo un trozo de la conversación, tengo un 95% de probabilidad de que no esté interpretando correctamente lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque carezco de contexto y en muchos casos ni siquiera sé quiénes son. Por tanto, no sé el bagaje, el rol que ocupan esas personas. Con lo cual, mi interpretación es totalmente subjetiva. Y lo que hago es aquella información de la que carezco, la relleno ¿con qué? Con lo que yo tengo de mi experiencia. Pues eso ocurre cuando chateamos con ChatGPT o con cualquier otra inteligencia artificial. Si no le damos el contexto, no le explicamos los roles de las personas que intervienen, no le explicamos eh, a quién nos vamos a dirigir y no nos explicamos cómo queremos dar la solución,
nos puede dar como respuesta algo que no es lo que nosotros requerimos. Eh, por tanto, vamos a intentar explicar cómo tener esta comunicación lo más efectiva posible para obtener los resultados eh, esperados de la inteligencia artificial y así pues tener una mayor productividad. Pero vamos a empezar directamente con una situación práctica. No. Bien, démosle una orden a ChatGPT, que es crea 5 estrategias para LinkedIn. Entramos en ChatGPT, en la documentación tenéis un documento que dice cómo os podéis dar de alta en ChatGPT paso a paso y le preguntamos, oye, pregunta que podemos ayudarte y decimos, crea 5 estrategias para LinkedIn. Le damos ejecute, hacemos clic en el botón y ChatGPT empieza a generarnos unas estrategias para LinkedIn. Aquí tienes 5 estrategias eficaces y profesionales para potenciar la presencia en LinkedIn. Optimización de perfil, contenido de valor de forma constante, relación de frecuencia, interacción proactiva y estratégica, uso inteligente de LinkedIn en grupos y en hashtag, mensajes directos personalizados y además nos pregunta que si deseamos desarrollemos alguna de estas estrategias adicionalmente. Pero bien, lo que nos acaba de decir, podíamos haberlo puesto en cualquier navegador, en Google, y nos hubiera, obviamente dirigiéndonos a determinadas páginas web, pero nos hubiera devuelto un resultado bastante parecido a este. Por lo tanto, en este caso, no estamos teniendo una ventaja especial. Vamos a dar una vueltecita más y vamos a complicarlo un poco más. Vamos a empezar a añadir contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es, como ya hemos dicho, cualquier información adicional que pueda ayudar a la IA a entender mejor en qué nos estamos moviendo. Por ejemplo, eh, la industria en la que estamos hablando, la experiencia previa, los objetivos, el público al que nos dirigimos. Por ejemplo, si queremos mejorar este prompt, diríamos, crea estrategias para LinkedIn para masajista en Málaga con público masculino de deportista entre 20 y 30 años. Le escribimos el prompt a ChatGPT y le pedimos que lo ejecute. 5 estrategias, masajista Málaga, público objetivo. Y aquí empieza. Salvador, a continuación te estrategia. Lo primero que nos dice es, oye, LinkedIn no es la red más común para captar clientes de ese sector, pero puede ser útil para construir una imagen profesional. De hecho, ya nos está diciendo, oye, lo mismo te estás equivocando de red. Habla de posicionamiento profesional, nos pone un ejemplo, contenido visual, nos da varios ejemplos de vídeos a comunicar, alianzas con entrenadores, publicación de casos reales o antes y después, etcétera, etcétera. Es decir, nos está dando una información mucho mejor, mucho más completa de la que hay, incluso con ejemplos directos de actuaciones a realizar. Y de hecho nos dice que sí, nos gustaría que adaptemos estas estrategias eh, también a Instagram o TikTok y que probablemente sea más la red para este público objetivo. Y entonces le decimos, bien, haz lo mismo, perdón, haz lo mismo, pero para Instagram.
Y ahora nos dice, con mucho gusto, y ahora nos da 5 estrategias para Instagram con este perfil. Aquí nos habla de, otra vez, perfil atractivo y bien optimizado, nos pone ejemplos de la bio, contenido en vídeo educativo formativo y también nos pone varias opciones de reels que deberíamos de publicar con algún ejemplo, lo mismo en testimonios reales, lo mismo en colaboraciones con influencers deportivos y microcreadores y promociones y retos semanales. Aquí nos está haciendo cosas muchísimo más concretas. Y de hecho nos dice que sí le gustaría que nos desarrollara un calendario efectivo para estas propuestas. El siguiente punto que vamos a hacer para mejorar este prompt, ya le hemos dicho qué queremos, luego le hemos dado un entorno y ahora le vamos a usar el hack, vamos a usar la especialización del rol, ¿vale? Instrucción básica, adición de contexto y ahora vamos a especificar el rol. Es decir, vamos a decir desde qué perspectiva queremos que responda. En este caso, le vamos a decir que actúe como un experto de marketing en LinkedIn y que cree 5 estrategias de LinkedIn para masajista en Málaga para un público objetivo de deportistas entre 20 y 30 años. Estamos pegándole esta mejora en rol. ¿Vale? Cogemos, actúa como un experto, crea 5 estrategias, masajista Málaga y tal. Ya veréis cómo mejora, evidentemente, toda esta respuesta. Vuelve a decirnos que LinkedIn no es la red primaria, que lo reconsideremos y ya empieza. Bien, objetivo, acción, redacción, beneficio, acciones, modelos de publicación. Eh, entonces ya nos está dando de cada una de las recomendaciones cuál es el objetivo, cuáles son las acciones a tomar y, por ejemplo, darnos un ejemplo de modelo de publicación o ejemplo de mensaje. Con lo cual, aquí pegamos un salto cualitativo muchísimo más importante al comportarse a que la respuesta se comporte exactamente como ah, un experto en LinkedIn. ¿Vale? Eh, ahora vamos a decirle que vamos a añadirle mucho más. Vamos a pedirle a ChatGPT que haga acciones concretas. Es decir, aparte de darle el contexto, es decir, darle el prompt inicial, darle el contexto, aplicarle el rol, aquí le vamos a decir acciones concretas que queremos que nos muestre, ¿vale? Podemos decir, pues incluye casos reales, estructura en puntos con emojis, enfócalo a general deals, etcétera, leads, perdón, etcétera, etcétera. De esta manera, pues vamos a tener modelos de publicación muchos más ajustados, ¿vale? Así vamos a hacer un prompt que sea actúa como experto en marketing, crea 5 estrategias en LinkedIn, pero le vamos a meter que ponga acciones, ejemplos y modelos de publicación. En algún caso, en los prompts anteriores, cuando le hemos dicho que actúe como un experto, nos ha puesto alguno de estas situaciones, pero no de forma sistemática. Con lo cual, nos vamos a ChatGPT, añadimos este texto y actúa como un experto, crea 5 estrategias en LinkedIn con acciones, ejemplos y modelos de publicación y demuéstralo para un masajista. ¿Vale? Por supuesto. Y aquí veremos la respuesta. Como veis, estamos todavía mejorando un valor muchísimo más. Si te fijas, empezamos, perdón, si nos fijamos, segundo,
Si nos fijamos, volvemos a decir que no es el público de LinkedIn, aunque podemos mejorar nuestra autoridad profesional, entonces captando clientes indirectos. Y ahora aquí sí, acción, ejemplo y modelo. ¿Ves? Todas las respuestas de estrategia van a llevar la estructura que nosotros le hemos pedido. ¿Vale? Entonces, vemos la estrategia educativa, la estrategia de networking, eh, en este caso modelo, dependiendo de la acción, pues tendremos ejemplos. Aquí nos pone no uno, sino dos ejemplos. Es decir, estamos mejorando muchísimo más. Pero nos ha dicho, podemos decir, que esto no era mejor, es mejor para otras redes como Instagram. Pues le pedimos lo mismo para Instagram. Vale, pues ahora, experto en marketing de Instagram para adaptando a la red de Instagram. Y vemos aquí que obviamente el perfil optimizado cambia, que aquí nos pone emoticonos, las historias destacables son diferentes, las imágenes que nos proponen son diferentes, los ejemplos de publicaciones son diferentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está adaptando la estrategia a la red que además nos recomienda como red principal para captar clientes. Si bien nos vuelve a decir que LinkedIn es una red bastante buena para imagen de marca y, digamos, clientes indirectos, recomendadores, y nos puede ayudar para, sobre todo, crear notoriedad, crear presencia. El siguiente que vamos a hacer es no solo decirle que queremos el contexto, el rol y las secciones específicas, sino que podemos decir que nos dé un contexto de salida específico. Podemos usar títulos, listas, tablas, énfasis, ¿vale? Para ello, la sintaxis más utilizada es la sintaxis Markdown. Aquí vemos si podemos un hashtag. Es título, dos hashtags, subtítulo, tres hashtags, título tercero, con dos asterisco ponemos el texto en negrita, con un asterisco el texto en cursiva. Si hacemos un guión, es un elemento de lista. Si ponemos un número, es lista numerada. Entre corchetes son enlaces, etcétera, etcétera. No os preocupéis porque os vamos a dar una tabla con todos estos códigos para que lo tengáis. Por tanto, ahora iremos, actúa como un experto en marketing, crea 5 estrategias, como os he dicho, mensajista, público objetivo, y ahora le vamos a decir que genere la respuesta de esta manera. Con título, presentación de estrategia en 2 párrafos, descripción total de las estrategias y luego un título con tabla con estrategia con esta forma. Título, estrategia, ejemplo y modelos de publicación. ¿Vale? Le ponemos el prompt y con lo que ya hemos visto, añadimos la información, añadimos el plan y la estructura que queremos y le damos a ejecutar. Ujú. Como vemos, ya tenemos un título, ahora nos está en 2 párrafos recibiendo la estrategia. Y empieza a generar una tabla estructurada, como hemos dicho. Título, estrategia, ejemplo y modelo de publicación, que además nos lo muestra en cursiva. ¿Vale? Tenemos una información mucho mejor estructurada, mucho más fácil, mucho más clara y que la podemos trabajar luego posteriormente muchísimo mejor. Todo esto lo podemos copiar, pegar o lo podemos generar en un documento. Le decimos, como vuelvo a repetir, nos habla tanto de Instagram, pues le decimos que lo haga lo mismo para Instagram. Y vemos que aquí nos presenta una nueva propuesta para Instagram. Si os fijáis, estamos tardando minutos en generar una propuesta básica. Pero recordemos que esto tiene el formato de chat por algo. Esto no es ver lo que hay aquí y copiar y pegar.
Esto es ver lo que hay aquí y ahora vamos a coger y lo que tenemos que hacer es analizar lo que hay y chateando con ChatGPT, ir haciendo ajustes a la respuesta que nos ha dado para que ésta sea lo más coherente posible al objetivo que nosotros pretendemos. Bien, siguiente, ampliemos la salida. Ya lo tenemos claro, ya tenemos nuestra estrategia, ya tenemos nuestra forma de ser. ¿Forma todavía de mejorar esto? Pues bien, lo que podemos es decir, bien, una vez que ya me he hecho esto, ahora quiero una lista de 10 resultados con esta estrategia que deberíamos esperar en 6 meses. Y además, fórmelo en este formato. Acciones concretas, con una tabla de emojis que así lo entiendo mejor, y resumen. Y además quiero que me hagas un calendario de publicaciones en tabla para mayo 2025 con descripción y ejemplos para 5 días. Y además quiero un presupuesto aproximado de lo que me costaría llevar a cabo estas publicaciones durante el mes de mayo. Cogemos el chat, lo ponemos aquí, eh, lo revisamos y está correcto y le damos a ejecutar. La información que tenemos antes, las nuevos, está aquí, el calendario que pedimos y le damos, bueno, terminamos y se lo damos en euros. Decir en euros, ¿por qué? Porque muchas veces se nos va el dólar con una facilidad tremenda a estos señores de OpenAI. Bien, lo mantiene nuestra estrategia, que ya la estábamos viendo, con nuestros ejemplos concretos. Y ahora nos dice los resultados esperados siguiendo esta estrategia a 6 meses, o mejorar el posicionamiento, alianza con al menos 2 profesionales, 4 o 5 recomendaciones visibles en el perfil, captación entre 8 y 12 clientes, etc. Y ahora nos va diciendo las acciones concretas, la descripción y la frecuencia que deberíamos de utilizar. Y aquí nos pone el calendario de publicaciones para mayo de 2025. El día, el tipo de publicación, la descripción y el ejemplo de contenido. Y finalmente, un presupuesto para estos 6 meses, donde están pues, los gastos en gráficos, en copywriting, en gestión de LinkedIn y tal. Obviamente, esos gastos, si lo hacemos nosotros mismos, no los tendremos, pero nos pone, si lo subcontratamos, qué gasto estimado tendríamos para esto. Le decimos, como vuelve a insistirnos en lo de Instagram, pues le decimos que nos muestre la estrategia para Instagram. Y así tenemos tanto la estrategia de LinkedIn, que nos va a dar autoridad dentro de la red y nos va a permitir tener una serie de recomendadores indirectos que nos pueden generar clientes, nos va a dar ahora una presencia directa con los clientes en Instagram, que nos va a provocar otra serie de resultados, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos está hablando de incrementemos 100.000 seguidores, pues que generemos al menos 15 leads, etcétera, etcétera. Y lo mismo, acciones concretas, con una descripción de la misma y la frecuencia que deberíamos de utilizar al mes, un calendario de publicaciones, ¿vale? Para el mes de mayo, y el presupuesto estimado para estas acciones de Instagram para 6 meses, ¿vale? Yo creo que desde la primera interacción que hemos realizado con ellos hasta la actual, hay mucho. Aquí tenemos los principales formatos de Markdown, que también lo tenéis en la documentación, para que lo tengáis claro. Bien, a partir de aquí
podemos hacer muchas más cosas. Podemos redactar web, planes de negocio, normativas internas. Hay muchas opciones. Porque, por ejemplo, algunos de vosotros me diréis, bien, pero es que yo en redes sociales no voy a utilizar esto, porque yo tengo una web de tour guiados por Málaga y lo que quiero es montar mi web. Pues ya está. Si os fijáis, aquí hemos generado un nuevo prompt usando la estructura que teníamos antes, pero aquí decimos que actúe como un experto en la redacción de texto web, que genere textos para la home, ejemplo, modelo y texto exclusiva para que tours gastronómicos por el centro de Málaga y que no los generes de esta manera. Y de aquí cogemos, lo metemos en ChatGPT, tal y como hemos dicho, para un prompt con la misma estructura que hemos creado, con los mismos, lo que tenemos que ver es cuál es mi objetivo y no nos olvidemos de nuestro contexto, nuestro rol, nuestra salida y tal. Y aquí, de repente, nos encontramos una fantástica evolución de información con eh, texto para nuestra web de tour gastronómicos por el centro de Málaga. Y aquí nos da 5 textos, lo podemos ir viendo, texto web para la página de inicio, título, texto de apartado, ejemplo, modelo de texto, que ofrecemos, texto por apartado, ejemplo, modelo de texto, por qué elegirnos, ¿vale? Y así con todos los segmentos de la página web que nosotros pretendemos. Fenómeno. Los resultados esperados 6 meses, las acciones concretas a realizar, tanto en redacción de SEO, en publicaciones en redes sociales, en reseñas de clientes, en contenido visual, en el blog y un calendario de publicaciones, Instagram, Facebook, ¿vale? Para atraer movimiento a la página web. Recordemos, muchas veces cuando tenemos este tipo de cliente, el objetivo es que las redes sociales traigan cliente a nuestra página web, no al revés. El presupuesto estimado para esta estrategia y ya toda la situación. Pero claro, vuelvo a repetir, oye, yo es que no necesito tampoco esto, es que estoy empezando. Yo lo que estoy es que estoy perdido con mi plan de negocio. Pues lo mismo, con la misma estructura, le vamos a pedir que nos haga un plan de negocio para esta empresa de tour gastronómico. ¿Vale? No, hemos puesto una tienda de productos esotéricos en Marbella, con un público entre 30 y 45 años. ¿Vale? Y que me genere estas propuestas y estas respuestas. ¿Vale? Le damos ejecutar y aquí lo tenemos. Plan de negocio para tienda de productos esotéricos en Marbella, con su público objetivo. Tenemos los 2 primeros párrafos describiendo este plan de negocio de forma genérica. Aquí los apartados principales del plan de negocio de la tienda esotérica, con la descripción del negocio, el análisis de mercado. Aquí recordemos que lo hemos pedido en tabla, pero podíamos haberlo pedido en otro formato, sin ningún tipo de problema. Y podíamos haberle, le hemos pedido que sea escueto, que todo esté lo más concreto posible, porque es lo que pretendíamos, porque tampoco es el caso de estar 5 minutos viendo cómo la GPT hace su trabajo, sino que estemos un par de minutos. Entonces, aquí tenemos todo nuestro plan de negocio de forma sencilla, de forma estructurada, de forma clara, con nuestros objetivos, nuestra situación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimos viendo. Horario de acciones, presupuesto y todo. Fantástico. Pero claro, todo está genial hasta que vas a una institución y cuando llegas a la institución te dice, sí, sí, pero es que yo quiero que tú me entregues tu plan de empresa en el
formato de memoria de plan de empresa estandarizado que yo tengo en mi institución, sea lo que sea, para que así nosotros podamos analizarlo y darte nuestro feedback y ayudarte en tu proceso de creación, de incubación o de aceleración de empresa. Entonces, aquí hemos cogido un ejemplo, que es la memoria de empresa del INFE, el Instituto Municipal de Fomento de Empleo de Málaga. Luego podríamos haber cogido el de Andalucía Emprende, el de 1, 2, 3 Emprende, el de cualquier institución o cualquier aceleradora que nos pueda dar esta información. Lo que hacemos es subir esta memoria y decirle, quiero que leas el documento adjunto, que es una plantilla de plan de empresa del INFE Málaga. Quiero que adaptes el plan de negocio que acabas de hacer a la estructura y contenido de este documento adjunto que has de usar como plantilla. Decimos, esto me parece bien, fantástico, y ahora lo que, dándole esta instrucción, dando esta orden, lo que va a hacer es todo este plan, además, no es solo este prompt y el contenido, sino que habremos trabajado con la inteligencia artificial diciéndole, pon esto, añade esto, quita esto, resume esto, etcétera, etcétera, bueno, lo hace. Y aquí está dándonos el resultado en el formato de la memoria que tiene esta institución. Procesos, no sé cuánto, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tu plan comercial, el plan económico financiero. ¿Deseas que prepare el contenido en formato Word completando el documento directamente como directo para imprimir? Puedes directamente hacerlo así. Le dices, sí, o quiero. No, le vamos a pedir eh, que ha sido demasiado escueto. Vamos a pedirle mejor que amplíe el contenido de cada uno de los aspectos que hay aquí para que la respuesta no sea tan concisa y escueta, sino que sea más ampliada con incluso algunos ejemplos, ¿vale? Y que tenga en cuenta sobre todo todos los aspectos que están incluidos en la plantilla para que sea de mejor comprensión por el personal que lo va a leer, que lo va a analizar. Le pedimos también que sea lo más explícito y amplio posible, y que además eh, usemos casos concretos y ejemplos en un lenguaje profesional. Le damos a ejecutar y nos está devolviendo lo mismo, pero fijaros, aquí ha cambiado. ¿Esto qué es? Esto es un formato Canva, un formato lienzo. Es decir, aquí ya lo está escribiendo en formato documento, de tal forma que si a partir de aquí damos instrucciones, nos va a permitir no dar una instrucción que afecte a todo el documento completo, sino nos va a permitir que determinado segmento del documento podamos señalarlo, podamos dar una instrucción solo sobre ese trozo del documento y podamos modificar solo esa parte del documento, bien introduciendo nosotros la información o bien pidiéndolo a ChatGPT que haga cambio solo en ese segmento del documento. Aquí estamos trabajando ya directamente sobre el documento que luego vamos a bajar en Word, en PowerPoint o en lo que el formato que determinemos. Claro, cómo está mejorando, obviamente, el formato. Nos dice que si, eh, que si queremos que siga con la sección 3 o 4, porque ha terminado, le decimos que sí. Entonces, en vez de empezar de cero, sigue con la sección 3 o 4. Pero lo que os decía, podemos
marcar solo una parte del documento, ¿vale? Por ejemplo, infraestructura, preguntar a ChatGPT, cambiar, modificar o hacer lo que digamos, ¿vale? Le vamos a decir que continúe con la sección 3 a 4 y ahora simplemente está revisando el documento, que está todo correcto. Como ves, aquí no nos está realizando cambio alguno. Simplemente está revisando que la información es la que ya estamos teniendo. Una de las cosas, mientras sigue con esto que os voy a decir, que es bien para optimizar los chats, es lo siguiente. Eh, Ten en cuenta que si hay algo que es necesario para ejecutarlo, pero tú no se lo has indicado, el ChatGPT lo va a buscar en su base de conocimiento y va a estimar cuál es el contenido más adecuado. Pero lo bueno que sería es que al final del documento pudierais indicarle, por ejemplo, si hay alguna información adicional que necesites, pregúntamelo. O para cerciorarnos de que ChatGPT ha entendido correctamente cuál es una instrucción, decirle, ¿has entendido correctamente lo que quiero? Si no, pregúntame. Y ChatGPT te va a devolver lo que ha entendido y si tú ves que hay que hacer algún ajuste, hazlo. ¿Vale? Pues ya está, ya nos ha terminado y nos ha completado este documento. Documento que podemos compartir, que podemos enviar, que podemos descargar y que podemos enviar directamente a la institución que estimemos conveniente. ¿Vale? La siguiente opción que vamos a ver de optimización de prompts es lo que llamamos el prompt de indicaciones múltiples. Aquí lo que vamos es, por ejemplo, a generar un documento. Aquí no estamos hablando de planes de empresa, no estamos de esto, sino estamos diciendo, oye, yo soy una empresa de consultoría, como consultor, para mí la seguridad de información y la confidencialidad es básico. No solo es básico, sino que estoy obligado por ley. Por tanto, quiero que me redactes un documento de política sobre la confidencialidad de la información en el entorno de mi empresa con la siguiente estructura: política de confidencialidad, permiso de confidencialidad, etcétera, etcétera. Es decir, le estamos dando múltiples indicaciones. Vamos a darlo por hecho, vamos a decirle a ChatGPT que lo haga, como os fijáis, además le hemos puesto formatos de Markdown para que nos lo haga en formato documento y que luego esto nos permita trasladarlo o descargarlo como un documento de forma más sencilla y más cómoda. ¿Sí? Hemos puesto la estructura con títulos principales, secundarios, incluso terciarios, y le hemos dicho directamente que nos lo ejecute. ¿Vale? Y a continuación, aquí tenemos nuestra política de confidencialidad, con el dato de nuestra empresa, etcétera, etcétera. ¿Podríamos darle más información? Sí. Podríamos darle en la web de nuestra empresa para que vea el contenido de la empresa y vea de qué nos dedicamos y qué hacerlo. Cuando configuramos ChatGPT aquí, que no hemos hablado de la configuración, porque no es el momento, en la documentación tenéis una guía de cómo configurar ChatGPT, podemos darle unos entornos adecuados para que veamos todo lo que podemos decir. Podemos estandarizar dentro de ChatGPT, como por ejemplo indicarle cómo dirigirse a nosotros,
eh, de qué va mi empresa, cómo actuamos, cuál es nuestra forma de ver las cosas, qué tipo de documentación hacemos, etcétera. Y como vemos aquí, nos ha dado todo lo que pedimos, sin ningún tipo de problema, con nuestros protocolos y tal. Pero y nos pide que si deseamos que prepare también el documento en PDF o Word para incluirlo en el manual interno de Cuba Consultores. Pero claro, muchos de ustedes me pueden decir, vale, pero tú, porque sabe cuál es el contenido de las políticas de privacidad y de, y de, eh, y de confidencialidad. Pero como si yo no lo sé, si es mi primera vez que estoy aceptado, que tengo que contratar a alguien. Pues no. Dile a ChatGPT, dame apartado y sus apartados que deben de tener optimizados la política de confidencialidad de una empresa. Y entonces, se lo preguntamos y ChatGPT nos responde, obviamente una política de confidencialidad en la empresa en apartado y subapartados. Y aquí tenemos toda la estructura de una política de confidencialidad de la empresa, ¿vale? Que es espectacular. Que dice, ¿quieres que prepare esta estructura como plantilla editable? No. Lo que le vamos a pedir es que adapte la estructura que nos acaba de dar para nuestro plan de empresa para, en este caso, mi empresa. ¿Vale? Entonces, decimos para política constitucional y ahora nos vuelve a hablar, abrir el formato Canva, el formato lienzo, y aquí nos empieza a volver a redactar la información usando información válida del documento anterior y redactándola y adaptándola a la nueva estructura que aquí estamos teniendo. Como ve, nos va adaptando absolutamente todo el documento. Lo he cortado porque tarda un poquito más, pero para que veamos todo el análisis y esto no lo podemos descargar directamente en Word o en PDF. Bien, yo creo que hemos visto fantásticos ejemplos. Y para, digamos, terminar este segmento de cómo hablar de forma efectiva, vamos a revisar cuál es la estructura recomendada para un prompt. No existe un único formato obligatorio para escribir un prompt. Es decir, eh, no hay una instrucción estándar o un estándar de cómo dar instrucciones o peticiones a la IA. Sí hay una serie de estructuras que funcionan muy bien, especialmente, en este caso, para empresarios que buscan resultados concretos. En estos casos, la estructura que funciona en general está dividida en tres partes. Primero, objetivo, es decir, ¿qué quieres que haga exactamente la IA? Resumir, traducir, redactar un post, ordenar datos, generar ideas, etcétera. Siguiente, contexto. ¿En qué contexto estamos trabajando? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Quién lo va a leer o utilizar? ¿Cuál es el problema que estamos intentando resolver? Esto ayuda a la inteligencia artificial a entender mejor la situación. Y, en tercer lugar, las expectativas. Define el formato, tabla, texto, lista, el entorno, el entorno no, el tono, formal, técnico, educativo, profesional, el tipo de información que debes utilizar, por ejemplo, fuentes actuales, ejemplos reales. Recordemos que en el formato de salida también le podemos dar un ejemplo y decirle, quiero que el formato sea como este ejemplo, ¿vale? Que nos puede ayudar. Objetivo, contexto, expectativas. Recomendación clave, básica, para que las respuestas sean más útiles en la IA. Primero, objetivos concretos. Cuanto más concreto sea el objetivo, mejor será la respuesta. Si tu mensaje es muy general, ¿qué va a ocurrir?
que la IA rellenará huecos por su cuenta. Y eso te puede llevar a resultados que no te sirvan o que no te ajusten a lo que tú tenías en mente. Importante, por otro lado, la naturaleza interactiva. Es decir, esto no es Google. A diferencia de un buscador como Google, esto no es una consulta puntual, sino es una conversación. La naturaleza interactiva es una de las bazas más importantes que tienes con la inteligencia artificial, que es interactuar con ella para afinar las respuestas, hacer preguntas complementarias, mejorar los resultados. Digamos, esto es un proceso dinámico. Por tanto, tenemos que tener siempre presente la concreción y el dinamismo, la interactividad como conceptos claves para que las respuestas que nos da la inteligencia artificial sean más útiles. Por lo tanto, los principios para un prompt eficaz, digamos, o más que para un prompt eficaz, a mí me gusta hablar de comunicación efectiva. De la misma forma que aprendemos a comunicarnos efectivamente, por ejemplo, en un curso de formación, en un taller, en una charla, también tenemos que aprender a comunicarnos efectivamente con la inteligencia artificial, y esa comunicación efectiva indica que el emisor lo emita de tal manera que el receptor entienda perfectamente qué es lo que el emisor está intentando comunicar. Y recordemos, si el receptor no lo entiende, la culpa siempre, siempre es del emisor. Y aquí tenemos tres aspectos básicos: claridad, foco y relevancia. Claridad, sé específico. Cuanto más detalle relevante, mejor. Foco, mantén un objetivo claro y evita temas muy amplios. Y tercero, relevancia. Asegúrate de que lo que estás pidiendo tiene sentido para el público o para el problema que estás tratando de resolver. No es lo mismo dirigirnos con un mismo tema a un público experto o a un público novel, ¿vale? Y aunque hemos dicho que tenemos que ser detallistas, es decir, que seamos claros, recordamos que hemos dicho detalles relevantes. No nos pasemos de rosca. Eso también nos ocurre muchas veces, ¿vale? Por tanto, eh, una vez tenido claro cuál es la estructura, hay una serie de elementos adicionales que debemos de tener en cuenta para personalizar, digamos, para adaptar esta salida de información que nos da la inteligencia artificial. Y son el rol, el tono, la audiencia y el formato. Rol, cómo debe comportarse la IA. Es decir, un experto en marketing, profesor universitario, consultor legal, como Elon Musk, aunque hoy en día no te lo recomiendo, pero bueno, es otra historia. El tono, estilo debe tener la respuesta: formal, amigable, profesional, educativo. Tercero, la audiencia, a qué van dirigidos. Aquí podemos decir niveles de conocimiento, edad, zona geográfica. Y por último, el formato, es decir, cómo quieres recibir la información. Texto libre, lista de Markdown, tabla resumen, como un memo. Sí. Con lo cual, plantilla práctica para crear prompts. Actúa como, quiero que, acción, y añade contexto, formato, tono y audiencia. Identificador de rol, especificación de acción, proporcionar contexto, elegir formato y ajustar tono. ¿Vale? Con esto creo que vamos a ayudarnos a poder crear, eh, digamos, prompts muchísimo más efectivos. Y recordemos, la inteligencia artificial nos provoca un 50% de ahorro de tiempo
en las tareas repetitivas, un 30% de aumento en la eficacia, en todos los procesos de trabajo los mejora y un 85% de satisfacción. Las respuestas rápidas, las respuestas concretas, aumentan exponencialmente, sobre todo la satisfacción de nuestros clientes. Y recordemos que antes de crear prompts, planifiquemos, estructuremos, iteremos y implementemos. No vayamos de golpe a actuar con esto. ¿Vale? Y aquí finalizamos este primer punto al que tenemos acceso, de los más importantes, que es cómo hablar efectivamente con la inteligencia artificial. Y vamos a pasar a la segunda sección, a la segunda práctica, que es cómo interactuar, cómo funcionar con asistentes de chat personalizado. Uf.